Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos en otro tiempo de estudio de la palabra del Señor. Espero que estés bien, que vos, que usted esté bien, que estemos bendecidos, fortalecidos en el Señor. Como decimos siempre, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación, en nuestro Señor. Él es quien nos da la vida, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos guía, Él es quien nos da la paz, Él es quien nos consuela en nuestra hora de necesidad. Así que bueno, espero que estés bien, preparándote para recibir las bendiciones del Señor, para también, ¿por qué no?, adorarle al Señor, que juntos podamos adorar a nuestro Señor, podamos exaltarle. Y vamos a estudiar en este tiempo, en los miércoles que vienen, el libro de Joel. Hemos estudiado Efesios y vamos a pasar ahora a estudiar el libro de Joel. Pero antes, me gustaría que proclamemos la grandeza de nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra. Cantemos, si conoces este coro, es bien conocido. Dice: porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Como una oración decimos: porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Vamos de nuevo. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Sí, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Y te agradecemos por este día que tú nos has dado, un día de bendición. Vemos cada día, Señor, cómo tú respondes a nuestro clamor, cómo nos ayudas, cómo nos llevas de victoria en victoria. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y yo te ruego que visites cada hogar, visites cada familia. Extiende tu mano, Señor. Oh Dios, toca cada vida con tu poder. Levanta al caído, anima al desanimado, trae fuerzas nuevas a tu pueblo. Que una fresca y poderosa unción caiga sobre cada uno de tus hijos. Yo proclamo bendición del cielo, como dice tu palabra. Señor, dile al justo que le irá bien, y lo creemos. Y recibimos la bendición que tienes para nuestras vidas. Recibimos fuerzas del cielo, fuerzas nuevas para tu iglesia. Gracias, Padre, gracias te damos. Bendice este tiempo de estudio, enséñanos, danos sabiduría, Señor, danos entendimiento. Que tu gracia esté sobre nuestras vidas y descansamos en ti. Dejamos nuestras cargas en tus manos, nuestras preocupaciones, nuestras luchas en tus manos amorosas. Y creemos, Señor, que tú obras milagros
Gracias te damos, Padre. Abre nuestros oídos para que tengamos oídos atentos. Danos un corazón sensible a tu palabra y que podamos atesorar, guardar en nuestros corazones cada enseñanza y ponerla en práctica, Señor. Aún compartirla con otras personas. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. A todos los hermanos que en este momento se están agregando, bueno, saludos ahí a Zárate, mi esposa, mi suegra, que siempre están en primer lugar, a la familia Vivas también, Gladys Vázquez, buenas tardes, ahí saludos, bendiciones. Bendiciones a cada persona que nos está hoy acompañando. El Señor les guarde, les fortalezca, les bendiga y que este tiempo sea un tiempo de renovación espiritual. Gracias por los saludos, por el respaldo y creemos que lo que viene realmente para la iglesia del Señor son grandes y enormes bendiciones. El Señor no es deudor de nadie. Y dice una canción que nos habla de la gloria del Señor. Yo sé que tú eres grande y creo que todos tenemos que declararlo. Señor, tú eres grande. Cantemos juntos. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Cantar otra vez de corazón. Señor, Señor Jesús. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Cantale a Él, al Señor. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Una vez más, de corazón le decimos. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Sí, Señor, te damos todo el honor, toda la gloria. Y recibimos las bendiciones que tienes para nuestras vidas, Señor. Recibimos la fortaleza que viene de ti. Recibimos esa unción fresca, Dios. Esa unción que proviene de ti, ese poder, esa gracia, esa bendición.
Si alguien está hoy angustiado, enfermo, triste, que tu mano poderosa se pose sobre su vida y haya un milagro en cada familia, en cada hogar donde hay una necesidad, Padre. Oramos por aquellos que no te conocen, oramos por nuestro país, por nuestra nación, oramos, Señor, por aquellos que están perdidos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que no te conocen. Te rogamos, Dios del cielo, que toques sus vidas y que nos uses a nosotros como instrumentos de bendición para compartirles el Evangelio. Y oramos ahora, Señor, y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén. Qué bendición es poder estar estudiando la palabra de nuestro Dios y concretamente el libro de Joel. Bueno, no sé qué sabes del libro de Joel, no sé qué palabra podés recordar cuando estamos hablando del libro de Joel. Ahí saludos a Eduviges, nuestra hermana Eduviges Poplás, que está saludando. Un gran abrazo, muchas bendiciones a cada uno de los hermanos que se están incorporando o que ya están hace rato. Hay unos cuantos hermanos que están conectados. El Señor los bendiga y que todos podamos aprovechar la palabra del Señor. Les decía que estudiamos el libro de Efesios, el Nuevo Testamento, Efesios, un libro profundísimo pero práctico, ¿no? Como decía, la mitad del libro es teológico, muy profundo, habla de nuestra salvación, de nuestra vida espiritual, de quienes somos en Cristo, y luego pasa a decir, si sos cristiano, bueno, tenés que tener esta conducta. Ahora, hay personas que lamentablemente piensan que el Antiguo Testamento no es de valor, solamente tenemos que tener en cuenta el Nuevo Testamento. ¿Qué opinás? ¿Te parece que el Antiguo Testamento es importante? Bueno, hay algunos que piensan, no, Cristo, una vez que Él nació, vivió, dio su vida por nosotros, murió, resucitó, ascendió, envió el Espíritu Santo, el Antiguo Testamento ya no existe más. ¿Qué opinas de eso? No, de ninguna manera. El Espíritu, la palabra de Dios nos habla que el Espíritu del Señor está obrando desde Génesis hasta el Apocalipsis, es una unidad. El Nuevo Testamento, dijo alguien, está metido en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo que hace es revelar el Antiguo Testamento, es decir, es complementario. Son los primeros pasos que estuvimos dando espiritualmente, es decir, el Señor se fue revelando su autorrevelación a través de distintos escritores sagrados. Tenemos a un Moisés que escribió el Pentateuco, Penta es 5, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y después seguimos con todos los libros del Antiguo Testamento. Algunos libros son poéticos, otros libros son históricos. Tenemos distintas categorías. Tenemos números, libros que son netamente para la época, es decir, como en el Éxodo, pero que tienen enseñanza para nosotros. La Biblia dice que el Señor, todo lo que está escrito, todo lo que existe en la Biblia es para nuestra enseñanza, para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, vamos a otra pregunta. ¿Qué pensás? ¿Existe o qué piensa usted? ¿Existe el destino? ¿O nosotros construimos a cada paso nuestro destino? Bueno, algunos piensan sobre el destino, ¿no? Bueno, es lo que me tocó, es el destino, así me tocó, ¿no? Es como que tuve esta suerte, me tocó a mí, así. Y la Biblia nos enseña que en realidad cada uno va construyendo su futuro. Imaginémonos que hay dos ríos. Un río muy caudaloso, un río transparente, un río maravilloso que es el río de Dios, el río del Espíritu Santo, el río de donde los cristianos, los hijos de Dios, recibimos paz, recibimos dirección.
recibimos sanidad, recibimos fortaleza, recibimos instrucción, nuestra vida es guiada, somos transformados. Eso es lo que nosotros comprobamos en la presencia de Dios. Pero hay otro río que es un río oscuro. El Señor Jesús lo mencionó como hay un camino que es angosto y un camino que es ancho. Está el río de Dios, pero hay otro río que corre caudaloso, que corre poderoso, y es un río de maldad. Las fuerzas de oscuridad van llevando a muchas personas. Hay dos ríos, pero que no tienen un mismo destino. Van paralelos, podemos decir, en esta vida, pero llega un momento donde se va abriendo cada vez más y el río oscuro termina con un destino y el río de Dios termina en la presencia de Dios por la eternidad. Los cristianos estamos en el río de Dios. En ese río podemos decir que mientras nos mantengamos en el río de Dios, nuestro destino es de eternidad, es de bendición, es un destino de disfrutar por la eternidad con el Señor. Ahora, aquellos que se mantienen en el río de la oscuridad, que eligen vivir lejos de Dios, que no aceptan las órdenes que Dios nos deja a sus criaturas, porque todos fuimos creados por Dios y le debemos la vida, por lo tanto, Él como Dios puede decidir lo que Él quiera, pero Dios es amor. Ahora, nos dio el libre albedrío. Cada uno decide qué pasos quiere dar, para dónde quiere avanzar. Gracias al Señor que usted y yo, vos y yo, hemos optado por seguir los caminos del Señor. Estamos en el río de la bendición de Dios. Estamos en el río donde somos bendecidos, somos guardados, somos el pueblo especial de Dios, somos fortalecidos, renovados con fuerzas del cielo, y hay un destino de gloria para nosotros. En este río en el que transitamos, que mencionaba el día domingo en el culto, ese río de agua viva, río de sanidad, río de bendición, río de prosperidad, río de revelación de Dios. Pero hay personas a nuestro alrededor que están yendo por el otro río, están en un río de oscuridad, en un río de tinieblas, y que tiene un destino lamentable, un destino eterno. Ahora, cuando vamos a la Biblia, como introducción al libro de Joel, pensamos, hay libros, como les decía, históricos, hay libros poéticos, hay libros que son de los proféticos, y tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Dentro de los que son los profetas mayores, son los de mayor extensión el libro. No es que tienen mayor unción, que eran mayores de edad, los profetas mayores, o que hacían más milagros. No, los profetas mayores se les llama así a los de mayor extensión. Isaías, Ezequiel, Jeremías. Y tenemos los profetas menores, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, profetas menores, de una extensión menor. Entre ellos encontramos a Joel. Yo no sé si alguien de ustedes o de nosotros hemos leído en estos días el libro de Joel. ¿Habrá leído alguien? ¿Leíste vos el libro de Joel? Lo más normal es que no leemos seguido el libro de Joel o los profetas menores, salvo por ahí hacemos mención a Habacuc, ¿no? Aunque falte el producto del olivo y tal, las promesas del Señor. Pero Joel es un libro muy profundo, es un libro que tiene un mensaje muy claro. Y como dice ahí el título del mensaje de hoy, del estudio de hoy, habla del día del Señor. El día del Señor. Recordate o recuerde, cuando le hablen de Joel, cuando lea Joel, cuando escuche del libro de Joel, piense el día del Señor. Y ahí vamos a entrar. Vamos al texto. Voy a leer no todo el capítulo, porque es extenso, pero luego vamos a ir viendo el trasfondo, el fondo histórico, vamos a ver en qué época, vamos a entrar, porque es un estudio bíblico. Por supuesto que vamos a ver qué quiso decir el profeta, a quiénes iba dirigida la palabra, qué les dijo a ellos, a los destinatarios en aquel momento, y qué nos dice hoy a nosotros la palabra de Dios a través del libro de Joel. Entonces encontramos en primer lugar, vamos al texto, dice palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel, y eso era importante porque estaba hablando de qué familia era.
Y dice versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Es decir, lo que va a ocurrir es tan tremendo que va a hacer algo que va a perdurar en la historia. Bueno, Cristina, ahí está, nuestra hermana Cristina está haciendo un aporte también interesante de Joel 2:13. Versículo 4, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esto extraño nos parece, ¿no? Aparte es una terminología sabemos que es Reina Valera 1960, ¿no? Sí, que es un poco, los términos son un poco antiguos. Dice, despertad borrachos, no es para nosotros, ¿no? Y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca. Es decir, el vino o el mosto también, que antes de procesar el vino, ya no iba a estar. Versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud, es decir, con mucho clamor. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ay de ese día que viene, está profetizando Joel, ay de ese día, viene un día terrible. Por eso el título de este estudio, de esta fracción del estudio, es el día de Jehová. El día del Señor está cercano. Para nosotros, para los hijos del Señor que estamos caminando en los caminos de nuestro Dios, viene el día de Jehová para toda la humanidad. Algunos piensan que el ser humano va a ir solucionando todo. Algunos tienen una fe tan grande en el propio ser humano que dice, el ser humano finalmente va a resolver todas las cosas, el tema de la contaminación se va a resolver, los problemas del hambre en la humanidad se va a resolver, todo se va a resolver. El ser humano, tienen una fe tremenda en el ser humano en vez de tener su fe en Dios. Hoy estaba viendo una pequeña noticia de Marte, del planeta Marte, y dicen que van a empezar a construir allá en Marte una colonia para seres humanos en el año 2054. Ese es el plan, y va a tardar como unos 50 años la construcción para que por lo menos 1 millón de personas pueda vivir en Marte. ¿Por qué será que están tan interesados en ir a otro planeta y empezar a preparar para la vida humana? Porque saben que este planeta se está viniendo abajo. Este planeta está con una corrupción tremenda. No es solamente el espacio, cuestión de espacio, que sí es cierto,
ya estamos en 8.000 millones de habitantes sobre el planeta Tierra. Cuando lleguemos a 10.000 millones de habitantes, se va a poner complicado todo. Pero no es lo más importante, sino que la contaminación ambiental, es tremendo lo que está ocurriendo. Bueno, nosotros sabemos que va a venir el día del Señor. Simplemente les dejo ahí, el día del Señor. ¿Qué nos dice para nosotros? ¿Qué nos dice Joel dice, en primer lugar, que viene un día difícil, viene un día terrible. El autor del libro, vamos a ir a lo técnico ahora un poquito, tomar el contexto, autor Joel, que su nombre significa Jehová es Dios, el Señor es Dios, sin duda, el único Dios. Es hijo de Petuel, su papá, el nombre Petuel significaba persuadido de Dios, es decir, que ya venía de una familia donde se creía en Dios. Los destinatarios de este mensaje, Judá o el reino del sur. ¿Se acuerdan que hablamos siempre y una vez y otra vez estoy todo el tiempo repitiendo para que tengamos claridad cuando estudiemos la Biblia, cuando la leamos, que la Biblia habla de Israel, había una sola nación. Después, cuando muere el rey David, queda Salomón. Salomón mantiene con vara de hierro, pidiendo muchos impuestos a la gente en su último tiempo porque se alejó de Dios. Queda un hijo suyo, Roboam, y bueno, se arma tal lío que finalmente él quiere seguir cobrando más impuestos todavía. La nación se parte en dos y quedan 10 tribus al norte, que es llamado Israel, y 2 tribus al sur, Judá y Benjamín, pero por su preponderancia de Judá fue llamado solamente Judá, aunque estaba la tribu de Benjamín. Así que Joel está predicando el mensaje a Judá. Los destinatarios son el reino del sur. Y dirigido especialmente, dice, a los sacerdotes. Hace mucho énfasis a los sacerdotes. Ahora vamos a ver por qué. ¿En qué año fue escrito Joel? No está fechado por él mismo. Hay 2 ideas. Una fecha más temprana, una fecha más tardía. Hablan de más o menos unos 500 años de diferencia. Bueno, hay motivos para creer que Joel, varios motivos, que Joel fue escrito en el año 830 a.C. ¿Por qué? Porque menciona ciertos enemigos particulares. Dice, los enemigos, habla de los fenicios, habla de los filisteos, de los egipcios, de los edomitas, y esos reinos en realidad fueron los que atacaron en aquella época o los que predominaban, y más adelante recién apareció 500 años después el imperio babilónico con Nabucodonosor y demás. Así que podemos fechar Joel unos 830 años antes de Cristo. Joel llama la atención que no se menciona la figura del rey, porque podría haber sido el rey Joás, que tenía unos 7 años, y el sacerdote Joiada era el que tenía, era como regente y lo estaba guiando al futuro rey que recién tenía 7 años. El tema, como les dije, el día del Señor. Nos quedamos un momento ahí. El día del Señor habla de juicios que vendrían sobre Israel en aquella época, juicios sobre toda la tierra en un futuro sin fecha, pero lo que está hablando es de juicio. Joel habla el día del Señor como el día de juicio, un día de rendir cuentas. ¿Cómo vive la gente hoy? ¿Cómo viven los seres humanos? ¿Cómo vive la sociedad? Divorciada de Dios, desinteresada de Dios, alejada de Dios, no quiere saber nada de su Creador, cuando todos le debemos a Dios la vida, el aliento de vida, le debemos todo, porque nada tenemos si Dios no está con nosotros. Así que el ser humano decide deliberadamente apartarse de Dios, como lo vemos ahora. El nivel de corrupción que vivimos en nuestra sociedad, la gente vive angustiada, amargada, entristecida, el nivel de estrés que hay en nuestra sociedad. Hablemos de Argentina, ¿no? No vamos a ir al mundo, aunque sabemos que esto está extendido mundialmente.
¿Qué es lo que está pasando? La gente está sin fe, sin esperanza, no tiene fuerzas internas porque se apartaron de Dios, se alejaron de Dios. ¿Qué había hecho el pueblo de Dios? ¿Qué había hecho Judá? Se apartaron, y cada vez que uno se aparta de Dios, es como digo siempre, si uno está debajo de la mano del Todopoderoso, como dice el Salmo 91, al abrigo del Altísimo, y estamos protegidos, estamos debajo del Señor, ningún mal tocará nuestras vidas, pero no es culpa de Dios que nosotros nos apartemos y ahí estamos a la intemperie y podemos ser presa del enemigo con facilidad. Es tiempo como nunca antes que busquemos la presencia de Dios. Es tiempo de que nos consagremos. Es tiempo que nos abracemos a Jesús. Viene el día de Jehová. No estoy hablando como quien dice, estoy poniendo fecha que viene ahora el fin del mundo. No importa la fecha del fin del mundo. No importa, en realidad no importa, hermanos. Porque la Biblia nos dice, el Señor Jesús lo habló tantas veces y la Biblia, todo el contexto general de la Biblia nos habla de que hay que estar preparados, hay que estar listos. No sabemos el día ni la hora de la venida del Señor, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche y el que no esté preparado, dice la Biblia, dos estarán durmiendo, uno será llevado y el otro se va a quedar. Dos mujeres estarán trabajando en un molino en sus tareas, una desaparecerá y la otra va a quedar, así va a suceder. Va a haber el día del Señor. Todo Joel nos habla, ojo, cuidado, otra vez, como en este tiempo el Señor nos está hablando, iglesia, atentos, atentos. No te duermas, no nos durmamos. Es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de tomarnos de la mano del Señor más que nunca. Viene el día del Señor, vienen juicios. En aquella época, cuando menciona Joel que viene un gran juicio, una gran situación terrible, lo que se estaba refiriendo es que evidentemente iban a tener distintas invasiones, que ahora vamos a pasar a hablar de langostas, pero también invasiones de soldados, ejércitos enemigos que iban a atacar sin piedad. Cuando estamos hablando del término Jehová, el día de Jehová, la palabra Jehová en hebreo en realidad es un tetragrama que no tiene ninguna, son todas consonantes, no tiene vocales. Entonces el término sería como Yahvé o Adonai, que significa Yahvé soy el que soy, o Adonai el Señor. Entonces nosotros podemos decir, llega, se acerca el día del Señor. Mensajes en Joel, los mensajes que nosotros podemos tener en Joel. En primer lugar, estén atentos, vienen juicios divinos. ¿Cómo no vamos a estar? Decía el apóstol Pablo, ¿cómo no vamos a estar más que nunca atentos? Porque el día del Señor se acerca. Estemos atentos, vienen juicios divinos. 2, los juicios que se acercan son juicios terribles, como nunca antes. 3, hay un llamado al arrepentimiento. Algo que me impresiona siempre en la Biblia, Dios es misericordioso. Es algo que lo he notado y me impactó siempre. Miren, lean Isaías, lean los profetas mayores, Ezequiel, Jeremías, y van a ver que promete el Señor juicios terribles para su pueblo, para su amada nación. En estos días, ayer mismo anoche estaba leyendo que le decía a la nación, vuélvanse a mí, yo soy como su esposo, yo les tomé a ustedes desde el principio y cuidé a ustedes como si fueran mi esposa, pero ustedes prefirieron otra cosa, prefirieron alejarse. El Señor está totalmente deseando todo el tiempo que volvamos a Él, que el ser humano se vuelva a Él. Es tiempo de acercarse. El Señor dice, van a venir juicios y ustedes van a ser castigados y va a venir esto. Pero, siempre está el pero de Dios. Pero si ustedes se arrepienten, vendrá la restauración. Si ustedes se arrepienten, me arrepentiré de lo que había pensado hacerles y les voy a bendecir. Y aún así, aunque algunas naciones, el pueblo de Dios
no se arrepentían, el Señor dice, de todos modos, los voy a recoger de toda la tierra, los voy a traer con amor y yo seré su pastor, ustedes serán mis ovejas, yo cuidaré de ustedes, les daré un corazón nuevo. Es palabra de restauración. Siempre, hermanos queridos, quien estudia la palabra de Dios no puede dejar de ver en cada parte de la Biblia que Dios es amor. El amor de Dios nos sigue, el amor de Dios nos está acompañando todo el tiempo. El Señor nos habla de que vienen juicios, pero hay amor de Dios, hay esperanza, hay restauración. Dice la Biblia, Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tanto nos ama Dios, tanto nos ama el Señor. El amor de Dios nos persigue. El amor de Dios está ahí continuamente buscándonos. Ese amor que no se cansa. Y miren, hagan este ejercicio. Lean los juicios de Dios. Busquen en Isaías los juicios a distintas naciones. Juicios. Pero siempre van a ver cuando habla del pueblo de Israel, yo los voy a restaurar. Yo tengo palabras de bendición para ustedes. Yo los voy a acercar a mi corazón. El Señor está hablando siempre de restauración. Y nosotros somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces le fallamos? ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces somos débiles y fracasamos delante de Dios y no cumplimos con todo lo que Dios nos manda? Es verdad. Hermanos, asumámoslo. Somos falibles, somos de carne y hueso, como decimos, seres humanos que fallamos, pero Dios es grande en misericordia. Hay perdón en Jesucristo, como decimos siempre. Dios no está con un garrote para golpearte, Dios no está enojado con nosotros. Dios nos ama, Dios te ama con amor eterno, quiere abrazarte. Vienen juicios, los juicios son terribles, pero hay un llamado al arrepentimiento. Vuélvanse, si ustedes se vuelven a mí, dice la palabra, el Señor será amplio en perdonar. Esta es la palabra de Dios. Otro de los mensajes en Joel, un llamado a buscar a Dios, todas las personas. Y comienza a mencionar distintos personajes de la sociedad, los sacerdotes, ahora vamos a ver distintos, los trabajadores, aún los de la realeza, todos. Busquen a Dios todos. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el día está cercano. Aclara, van a haber grandes pérdidas materiales. Lo he leído hace un ratito, que aún en los campos va a haber sequía, no va a haber la higuera se va a secar, las vides no van a dar sus frutos. Bueno, todo lo que produce alegría al ser humano, cuando uno puede tener un rico sándwich, una rica comida, beber algo rico, uno lo disfruta, es un placer para el ser humano. Y cuando no tiene nada para comer, es tiempo de luto, de tristeza, de dolor. Eso es lo que dice el Señor a través de Joel. Grandes pérdidas materiales, juicio a las naciones, pero, y el pero de Dios otra vez, viene tiempo de restauración para los que crean en el Señor, los que se abracen a Dios. Otro mensaje en Joel, encontramos que se repite una expresión todo el tiempo y ustedes lo pueden leer después. Lean todo Joel. ¿Cuál es la expresión que más se repite? El día de Jehová. Y ese es el tema, el día del Señor. El día de Jehová. Nosotros vamos a mantenernos en el día de Jehová porque voy a hacer diferencia entre el día de Jehová, el día del Señor y el día de Dios. Por una cuestión teológica, de ser más precisos. Mensajes en Joel. El Nuevo Testamento distingue entre 3 días, no de 24 horas, sino referencia a un periodo de tiempo o a un acontecimiento en particular. Joel habla el día de Jesucristo. Una referencia al arrebatamiento de la iglesia, hecho que pone fin al tiempo de la iglesia en este mundo y a los sucesos que acontecerán en el cielo en torno a ella, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero.
el día de Jesucristo. Así también la Biblia nos menciona el día de Jesucristo, el día de Jehová. Por supuesto, estamos hablando de un solo Dios, pero así como en el principio fue el ministerio del Padre, el Padre ministrando, luego Cristo, el ministerio del Hijo, y ahora en este tiempo, final de los tiempos, es el ministerio del Espíritu Santo. Estamos en la época del Espíritu Santo. Este es el tiempo donde tenemos que aprovechar. Dios nos habla a través de Joel y a través de toda la Biblia. El libro de Joel le hablaba a los de ese tiempo, pero por extensión a todos los hijos, porque la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? La palabra de Dios permanece para siempre. Así que el libro de Joel, las enseñanzas son de un alcance para toda la eternidad. También en Joel tenemos mensajes, el día de Jehová del Antiguo Testamento, que equivale al día del Señor en el Nuevo Testamento. Hace referencia a los juicios que vendrán sobre esta tierra y sobre Israel en los tiempos futuros de la gran tribulación. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde hay que estar muy atentos a la palabra del Señor. Mensaje de Joel, otro mensaje, el día de Dios, el día de Jehová, el día de Jesucristo, el día de Dios. La frase aparece en 2 de Pedro 3:12 y hace referencia al final de los tiempos y al inicio de nuestro tiempo, el inicio de la eternidad. Comienza en Apocalipsis 21:10, donde se nos habla claramente que nosotros reinaremos con nuestro Señor por toda la eternidad. ¡Qué bendición, hermanos queridos! Y yo quiero por un momento que nos detengamos aquí y que pensemos, viene el día de retribución, viene el día del Señor, viene lo profetizado hace 830 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando más de 2800 años atrás. Se profetizó que venía el día de Jehová. El día de Jehová llegó. Lo vamos a ver el miércoles que viene. El día de Jehová llegó. Los juicios llegaron. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué tenemos que hacer cuando va a llegar ese día de juicio? Ese día de sufrimiento, ese día de dolor. ¿Qué podemos hacer nosotros los cristianos? Bueno, la Biblia nos insta, nos enseña todo el tiempo, estén atentos, velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra todo el tiempo nos dice que tenemos que mantenernos velando y orando. Bueno, palabras del Señor que siempre nos animan a que lo busquemos. En los mensajes de Joel encontramos solamente en el capítulo 1, viene un juicio como nunca antes lo hubo. La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Cuando habla de eso, algunos dicen que es la misma langosta en sus distintos períodos de crecimiento, de desarrollo. Otros dicen que son distintos animalitos. Bueno, no es tan importante esto. Lo importante es saber que viene un ejército que Dios mismo lo puede enviar cuando las personas no aceptan la palabra de Dios, se ponen rebeldes contra Dios. ¿Se acuerdan que en Malaquías 3:10 dice, reprenderé por vosotros al devorador? Está refiriendo que el Señor puede hacer que las plagas se aparten de nuestra vida o puede permitir, si somos desobedientes, por amor a nosotros, para llamarnos la atención, para que despertemos, puede permitir que un gran ejército venga sobre nuestras vidas. Miren lo que me ha pasado para ir cerrando el mensaje de hoy. Lo que me ha pasado en ocasiones, el Señor me hizo pasar por tiempos de silencio. Lo dije el día domingo. A veces simplemente estar un rato leyendo la palabra y viene todo el mensaje. A veces, por momentos, el mensaje para predicar, porque siempre oro en la semana, Señor, dame el mensaje con el cual nos querés hablar a todos. Por supuesto que primero soy yo el que recibe el mensaje. Señor, ¿qué querés decirnos esta semana? ¿Cuál es la palabra que tenés para nosotros? Y estoy orando. Y de repente el Señor me da todo. Me da el texto, me da la introducción, los puntos principales, me da el título, todo. En un rato tengo todo. Y tengo que nada más trabajar para que el Señor me revele todos los textos que corresponden, las ilustraciones, cómo el Señor me guía
a la presentación del mensaje, pero el mensaje llega en un instante. Otras veces el Señor me tiene en la espera, en la dulce espera. Y por ahí estoy una semana y estoy orando y no llega el mensaje. Y no llega el mensaje, es el día viernes y antes me desesperaba. Ahora digo, Señor, el Señor es nuestro proveedor, el Señor proveerá, el Señor en su momento va a traer la palabra precisa. Y a veces llega el día sábado y digo, Señor, por favor, no te olvides, necesitamos tu palabra. Y no quiero hablar cualquier texto, hermanos queridos. Soy profesor de teología hace muchos años, más de 30 años enseñando la palabra de Dios. Podría tomar cualquier texto y predicar, pero no es la manera. Como decía un amigo mío, yo al menos decía, preparo los mensajes de rodilla, buscando la presencia de Dios, le pido a Dios que Él me dé el mensaje, porque es una responsabilidad tan grande. Toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por el Señor, es útil para enseñarnos, pero nosotros necesitamos la palabra específica, lo que el Señor nos quiere hablar, por ejemplo, este domingo. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas? Bueno, cuando lo trasladamos esto a nuestra vida cotidiana, simplemente para dejarles esto, hermanos, a veces el Señor te va a hablar rápido, el Señor te va a proveer rápido, el Señor va a traer la respuesta enseguida. Y a veces el Señor va a hacer que las cosas se demoren. Y vas a decir, ¿qué está pasando? Y va a haber un silencio, y va a haber un desierto. Y Señor, ¿qué pasa? No escucho tu voz. Me pasó en el principio del ministerio, cuando comenzamos allá por el año 85, en el año 86, fines del 86, me ocurrió algo, predicaba todas las noches y me ocurrió algo. Sentí que estaba como seco, que no sabía qué predicar y me puse a orar, digo, Señor, necesito esa unción tuya. Y de rodillas, hablando con el Señor me dice, comenzá a darle lugar al Espíritu Santo. Y comencé a hablar en lenguas, comencé a darle lugar al Espíritu Santo y esa barrera que impedía el fluir del Espíritu Santo, la presencia de Dios se rompió. Y otra vez, en la Biblia nos enseña que en el libro de Hechos, que hubo bautismo del Espíritu Santo y hubo muchos llenamientos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Bautismo y muchos llenamientos. Joel nos va a hablar acerca del Espíritu Santo sobre toda la humanidad y cuál es la función y qué va a hacer en nosotros. Joel nos va a bendecir. Hermanos queridos, quiero que nos quedemos acá, pero que entendamos esto. Cuando Dios habla de juicio, atentos. Cuando Dios nos dice arrepiéntanse, mejor que le hagamos caso, pero recordemos siempre que es para nuestro bien. El Señor quiere restaurarnos, quiere abrazarnos, tanto nos ama. Y si el Señor te hace pasar por un tiempo de desierto, si el Señor nos hace pasar por un tiempo de silencio, que oramos y no hay respuesta, es simplemente, el Señor me ha hablado más de una vez, si yo te respondo enseguida, no vas a tomar el tiempo para buscar mi presencia. Entonces a veces te hago esperar, me dice el Señor, te hago esperar para que me busques, porque quiero que tengamos esa comunión. Entonces me veo en la obligación de buscar su presencia, y eso es lo que el Señor quiere, que estemos en comunión, porque Él quiere, Él desea que seamos, el Señor Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Él nos quiere subir a ese nivel, que seamos parte del círculo íntimo de amistad del Señor. Joel nos va a bendecir en los miércoles que viene porque nos va a traer esa palabra que nos va a despertar, creo, espiritualmente. Oremos. Padre querido, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque nos acompañas. Gracias porque tu presencia siempre, Señor, nos restaura. Gracias porque nos das nuevas oportunidades. Gracias, Señor, porque tú no te alejas de nosotros.
Eres misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Yo ruego ahora por mis hermanos, Señor, que reciban tu bendición, que reciban fuerzas nuevas. Ahora, Señor, extiende tu mano, levanta a tu pueblo, levanta un pueblo ungido. Oh Señor, queremos oír tu palabra, ser oidores y ser hacedores de tu palabra, poder oír y ser obedientes. Guía nuestros pasos, que podamos hacer tu voluntad, que podamos agradar a tu corazón. Bendice a tu iglesia, extiende tu mano, trae bendición. Trae bendición sobre cada vida. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, donde están los corazones heridos, donde hay gente triste, extiende tu mano de poder. Levanta tu iglesia. Ahora decile al Señor, hermano, hermana, decile, Señor, te rindo mi corazón, te rindo mi voluntad, te rindo mis planes, mis sueños, aún mis luchas, dejo todo en tus manos. Y confío en ti, tú eres mi ayudador. Descansa en el Señor, descansa en el Señor. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Trae tu bendición, Señor, de la cabeza a la planta de los pies. Bendice cada hogar, bendice cada familia y cúbrenos con tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, 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 Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Descansemos en nuestro Dios. Él es nuestro amparo. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Él nos va a acompañar siempre, siempre. Llenémonos de la palabra del Señor. Hermano querido, hermana, Dios te bendiga. Que el resto de la semana sea de bendición. El día domingo nos podamos encontrar, adorar a nuestro Padre Celestial y recibir bendición, ministración, palabra del Señor. Dios te bendiga. Si, como digo siempre, si te fue de bendición este estudio, compartilo con otras personas. Compartilo con otras personas. Saludos a los que se están comunicando. Mariela, gracias por tu mensaje. Marita, gracias. Cristina, tantos hermanos que nos están saludando. Dios les bendiga. Lo mejor del Señor para ustedes. Muchas bendiciones. Nos reencontramos el domingo, Dios mediante. Adiós.